halagos, Omar, pero tenemos comunicación rápidamente, cuando han pasado 30 minutos de las 9, ellos tienen sesión hoy, así que vamos a hablarlo ya y la vamos a saludar, porque en las últimas horas, o recordando según él, el 14 de noviembre para él una fecha importante, o al menos para el sector de la oposición que está representado por el diputado nacional Claudio Poggi, él recordaba en sus redes sociales, en sus medios, decía, a un año del triunfo electoral en San Luis del 14 de noviembre del 2021 y con la mirada puesta en el 2023 para recuperar la esperanza y el futuro, les comparto una reflexión. Bueno, y ahí en la reflexión hablaba de distintos puntos, que decía que habían ganado, que es lo que quieren para el San Luis, que viene y todo lo demás. Está en línea la diputada provincial Fernanda Espinosa, quien fue electa, ella nos va a corregir, esa fue la campaña, fue una campaña tremenda, además, muy interesante, muy importante. ¿Qué tal, diputada? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo va? Bienvenida a la Mesa 5 aquí en Radio La Finur. ¿Cómo va? Gracias por atendernos, sabemos que tienen sesión hoy y gracias por este ratito. ¿Cómo va? Buen día, Sergio, buen día al equipo, a la mesa y a la audiencia, por supuesto, es un placer acompañarlos. Bueno, él festejaba, no sé si escuchaste la introducción, Fer, pero bueno, Poggi en sus redes publicó, posteó, trató de viralizar un triunfo, el triunfo que según él obtuvo en las elecciones del 2021, ¿no? Que fue, dice, arrolladora. Eso es lo que nos quiere decir, que fue arrolladora, que le ganó a los Rodríguez Sá. ¿Qué ganó Poggi, Fer? Digo, porque vos participaste de esa elección. Sí, yo participé. En primer lugar, ratifica lo que siempre decimos, un hombre que lamentablemente vive de elecciones y a tanto de lo que falta para que la provincia vuelva a tener elecciones, él sigue queriendo hacer campaña y destinando el tiempo de su vida cotidiana a pensar en elecciones y no a trabajar para diputados como lo han elegido. Eso por un lado. Y por otro lado, y en relación a los resultados concretamente del año pasado, lamentablemente su espacio político en diputados siempre dice lo mismo. Y nosotros, la verdad que no podemos creer el nivel de ironía, de maldad, de mentira que tienen en sus discursos, porque una cosa tiene que ver con la elección nacional, que los resultados eran multicausal, donde en Argentina y en San Luis también había un descontento con el kirchnerismo particularmente, y en ese sentido los puntanos y las puntanas tomaban decisiones en relación al orden nacional. Ahora bien, no se negocia el proyecto provincial, ¿no? Y en ese sentido, en todos los cargos de la provincia de San Luis se ganó, desde el espacio de Alberto Rodríguez Sá. Sí perdiéndose en Pedernera el cargo al senador, pero después todas las 5 departamentos que fuimos a la elección en diputados ganamos, inclusive Pueyrredón, en algunos departamentos hasta duplicando la cantidad de votantes que acompañaron al Frente San Luis, y también las intendencias, ¿no? Salvo Unión, la verdad que el triunfo fue bastante arrollador por parte del oficialismo, y no lo decimos por una cuestión de, mirá qué bien ganamos, y hacer burlas, sino que tiene que ver con una confianza que el pueblo de San Luis tiene hacia este proyecto. Uno a veces entiende que en lo nacional el escenario es más complejo, como te decía, es multicausal, intervienen bastantes factores a la hora de tomar una decisión en lo nacional, pero en lo provincial me parece que la gente lo tiene claro, y particularmente lo que hace el diputado nacional en este momento con estos videos, de querer hablar de elecciones cuando además no entiende que no estamos en un momento para que hablemos de elecciones, hay problemas que resolver y eso es lo que estamos haciendo, y él debería estar haciendo lo mismo. Deberíamos dejar a la gente que respire y deberíamos dejar de buscar generar el clima eleccionario para luego salir con las otras campañas que él también hace. Omar. Sí, yo creo que a Claudio Poggi lo votan a cargos nacionales porque lo quiere tener la gente lo más lejos posible de San Luis. Eso lo digo
es cosa mía eso. Y además, ¿usted no piensa que Claudio Poggi y un grupo ahí de asesores, la mayoría que cobran buenos sueldos del Congreso Nacional, viven permanentemente vendiendo cosas para confundir a la gente y están siempre pensando en la elección que viene? Sí, siempre. El diputado actual, bueno, Claudio Poggi, desde que salió de la gobernación no ha hecho otra cosa que estar en elecciones y pensar en elecciones. Nosotros, diputados de la provincia, tenemos varias situaciones con leyes que se tratan a nivel nacional y que buscamos que se logren los quórum, que se logren las votaciones, leyes que por supuesto benefician a nuestra gente, a toda en la provincia, y muchas veces cuando nos pasan los informes de las sesiones y demás, porque necesitamos saber cómo salió la votación, cómo se defendieron los intereses, el nivel de ausencia de Claudio en todas las bancas nacionales que ha ejercido es altísimo. Hoy lo escuchamos hablar de educación financiera, su espacio político en San Luis, y Claudio faltó a esa sesión en la Nación cuando salió una ley nacional, que es la que realmente puede, por ejemplo, modificar los códigos, los planes de estudio a nivel nacional y provincial, por supuesto. Entonces, cuando realmente se pueden lograr los cambios, él no está, falta. Y luego, es en el recinto, en la Cámara de Diputados, en senadores, donde buscan hacer un poco de show con grandes y elocuentes ideas, pero que en realidad cuando podían cambiar la brújula no lo hicieron y prefieren faltar y quedarse haciendo campaña. Y mientras tanto él cobra un sueldo, él, su equipo, y un sueldo que es para representarnos, no para seguir de campaña. Uno puede entender que en tiempos electorales, en todo caso, y por las distancias se toma una licencia, como lo hace, y se viene a San Luis y lo hace. Pero estamos en noviembre y él ya hace rato que lo único que hace es hablar de las elecciones y no concentrarse en el escenario que tenemos en este momento. Y otro ejemplo es cuando su fuerza política propiciaba la boleta única y él se fue de viaje de placer a Francia, a Estados Unidos. Sin permiso, porque todavía no lo autorizan y ya llevan varios meses que volvió. Y además, después, tener la caradurez de hablar de la boleta única para San Luis, cuando él no se presentó a votarla y le hizo caer el proyecto a su propio partido. Sí, y igual, Omar, y también está bueno que lo digamos, ellos, por ejemplo, el tema de boleta única, a mí me toca en este momento ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es donde está el expediente, el proyecto presentado por ellos. Te digo la verdad, en comisión nunca lo piden, ni él, ni otros espacios políticos. Digo, se guardan el pedido luego para el recinto, para hacer un poco de show en los medios. Para la tribuna. Pero ustedes saben, sí, pero ustedes saben que en la comisión nosotros hablamos, por supuesto que se van consensuando qué proyectos se van sacando y no, entre todos los integrantes que somos en la comisión, y como presidente puedo asegurar que nunca tuve un pedido de que se trate este tema. Por el contrario, cuando lo presentó él, sí le hice una observación porque estaba mal presentado a mi criterio, en términos legislativos y de aplicación, y me dijo, bueno, en otro momento lo vemos si queréis y lo cambiamos, pero fue así, no hubo un pedido particular sobre este tema. Entonces, realmente lo que presentan es para hacer tener esos minutos en el recinto. No hay un compromiso en la banca. Sí, totalmente, es verdad. Y hemos notado, diputada, un modus operandi últimamente de querer meter temas, tratamientos sobre tablas, ¿no? Usted bien lo está explicando, o sea, Fer nos está explicando que no se interesan por los proyectos que llegan a las comisiones, que participan de una manera desinteresada, pero después, en la puesta en escena en el recinto, hemos notado o estamos viendo, corregime Fer si no es así, como que quieren meter temas sobre tratamientos sobre tablas y que después está puesta en escena de que ustedes, desde el oficialismo, no dan lugar o no quieren tratar los temas que a ellos les interesa. Sí. Sí, es una práctica recurrente en ellos, es habitual. Nosotros, por empezar, tenemos un reglamento interno, que no es una cuestión de quién... Y también sobre esto, ¿no? El oficialismo, el mejor resultado, al margen de los números que hablan por sí solos en relación a las elecciones pasadas, tiene que ver con la conformación que hoy tenemos en diputados. El espacio oficialista tiene 24 diputados de los 43. Bueno, perdón, ¿por qué pasa esto? Porque ganaron la elección. Por eso pasa. Supuesto. Eso es. Por supuesto. Porque salvo en Pueyrredón, que entramos 5 diputados del oficialismo, 5 diputados de ellos, que igual nosotros sacamos más votos, simplemente, bueno, el coeficiente del sistema DON no alcanzó para una sexta banca.
En todos los demás departamentos nosotros metimos 2 diputados y ellos metieron 1, ¿sí? Esto hace que hoy el oficialismo tenga una mayoría, pero además una mayoría propia, suficiente para sesionar, suficiente para aprobar todos los proyectos, ¿sí? 24 de 43 nos da en este momento autonomía para definir sí las votaciones. Pero además de eso no es que lo hacemos caprichosamente, nosotros cumplimos el reglamento interno. Bien. La presentación de los proyectos y el pedido sobre tablas en su espíritu sobre el cual está redactado es para cuestiones urgentes. Y de hecho tienen 5 minutos para fundamentar la urgencia del pedido, no el pedido. Obviamente es muy difícil que el espacio Claudio Poggi fundamente la urgencia, lo único que ellos quieren son los 5 minutos para profundizar en el pedido. Bien. Cuando nosotros no habilitamos las tablas, ellos buscan instalar que nosotros votamos negativo el pedido. No lo votamos negativo, lo que estamos pidiendo es que pase a comisión, para que sea evaluado, como dice nuestro reglamento interno, por los integrantes de la comisión y tener un debate en profundidad, más cuando se trata de temas que implican erogaciones económicas o que implica tocar alguna que otra normativa o alguna que otra lógica o práctica que existe en la provincia de Santis. Eso merece un tratamiento en comisión porque se discuten otras cuestiones que además son más profundas y requieren estudios. Es irresponsable trabajar sobre tablas, cuestiones que tienen que tener estudios. Ellos piden las tablas para tener esos 5 minutos donde no se fundamentan la urgencia, como dice el reglamento, sino que lo que hacen es explicar el proyecto, simplemente, para un titular. Pero cuando es pasado a la comisión y no le damos las tablas, no había una sola vez que alguno de los 11 diputados que son, nosotros somos 24 y ellos son 11, ninguno de los 11 vino a la comisión a pedirnos que tratemos el tema en comisión. Esa es otra verdad que nosotros tenemos que decir. Ellos lo piden en el recinto, sí, sobre tablas, también, pero cuando entra a comisión no se preocupan porque salga, no se preocupan por resolverlo, lo único que querían eran esos 5 minutos para hablar del tema. Bien. Diputada, buenos días. Solo que veo que Hola, desde Macri, Larreta para abajo, no le dan voz a las mujeres y a las disidencias a la hora de un proyecto, a la hora de votar. ¿Y eso ustedes lo ven todos los miércoles ahí? Sí, lamentablemente Agos, no solo que lo vemos, sino que en lo personal y por respeto también a las formas personales que ellos tienen de ser, no voy a preferir no mencionarlos, pero sí han tenido conductas que no han estado buenas hacia las mujeres en comisión. Yo soy muy respetuosa a veces del terreno de la comisión en lo que se habla y en las formas. Ha habido respetuosa para los medios, ¿no? Digo, para no ventilar afuera, sí he tenido en el momento y conversaciones posteriores con quienes han sido parte del desagravio de una mujer, del espacio de Claudio Poggi, y tanto con la persona que lo recibió, que es del mismo espacio, como con la persona que lo hizo, que es del mismo espacio, me he tomado el atrevimiento de pedir que corrijan esos comportamientos porque no corresponden. Como mujer lo pido, ¿no? Luego, en lo que tiene que ver en el recinto, sí, y lo hemos visto hablar a diputados de Poggi de tiranía de género, por ejemplo, en el recinto, y a las 24 horas San Luis estaba con 2 intentos de femicidio. ¿Qué podemos esperar cuando hay un espacio de político que lidera Claudio Poggi que sigue y busca generar discursos de odio, de menosprecio hacia las mujeres y las disidencias, y por ende esos discursos de odio hay que entender que hay gente que construye lo cotidiano, que construye los valores y que en consecuencia actúa en torno a esos discursos de odio. No es de extrañarnos cuando pasan estas cosas y la política toda no toma un discurso pacificador sobre estos temas. Bien. Muy claro, ¿no? Bueno, queríamos hacer un repaso y un análisis de lo que, bueno, ellos estaban festejando de un 14 de noviembre del 2021 y que después vimos, ¿no? Cómo querían replicarlo en sus medios de comunicación y, bueno, en sus medios afines de comunicación. Sí, Omar. La última por mi parte, diputada. Sí, Omar. Los legisladores que responden a Claudio Poggi, ¿participan activamente del trabajo de las comisiones? La mayoría no. La mayoría tiene un rol expectante, la mayoría asiste, hablamos de los espacios de Claudio Poggi, la mayoría asisten, pero ingresan, firman la asistencia, se sientan y hacen silencio. No intervienen, como te decía, no piden. Hay algunas excepciones que tienen un poco más de dinamismo, más oxígeno, que tiene que ver también quizás porque son mujeres y tienen otra forma de buscar cambiar las cosas, entonces hay algunas mujeres de su espacio que tienen otros roles que buscan un poco más el diálogo, ¿sí? Pero también así como muy apenitas y por encima y sin
quebrar esta voluntad de entrar, integrar la comisión y no aportar, no hablar, no pedir. ¿no? Yo voy a las sesiones los miércoles y a veces parecen un show, es decir, yo creo que el show lo dejan para los miércoles los legisladores de la oposición. Para los miércoles cada uno de ellos presenta un tema particular, el que esté en el momento siendo consumido por las personas en medios, lo presentan sobre tablas y piden hablar. Pero es en ese momento, una vez que, como te decía, lo mandan a comisión, no siguen hablando del tema, no es que lo persiguen al tema, no es que buscan solucionarlo. Pero cada uno de ellos lleva un tema y cada uno de ellos pide un tema sobre tabla y lo hablan 5 minutos. Demorando eso también, las sesiones empiezan por los proyectos de declaración, que son estos pedidos sobre tabla, y luego nosotros debatimos lo que realmente cambia la realidad de la gente, que son los proyectos de ley. Eso queda siempre al último por una cuestión de armado de sumario. Bien. Y se demora mucho el tratamiento de los proyectos de ley, que por suerte este año particularmente hemos tenido muchas normas. Hoy tenemos el tratamiento de otra ley importante que trae beneficios para los productores, y se demora mucho el tratamiento de ese proyecto de ley, pero además llegan, una vez que ellos terminan su show de las tablas, ya empiezan a relajarse, salen del recinto, luego no intervienen en los proyectos de ley, en los discursos, salvo excepciones que para no dejar el espacio político sin palabra. Pero luego ya se relajan y para ellos termina la sesión, no les importa lo que suceda después. Bien. Fernanda, queríamos agradecer este ratito, sabemos que tienen trabajo hoy, que hay sesión hoy, temas importantes también, así que bueno, está terminando el 2022 y por supuesto después vamos a estar convocándote para hacer otro balance, ¿no?, de lo que ha sido este año allí en el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados. Así que desde ya muchas gracias, pero queríamos repasar en alusión a esto que decían ellos, o que Poggi festejaba, que pasaba un 14 de noviembre del 2021. Bueno, vos recordás que perdieron, ¿no?, que en la provincia han perdido, y de hecho está que ustedes tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. Así que muchas gracias, Fer, por este ratito. Gracias a ustedes, a la mesa, a la audiencia, que ha dado a disposición, les mando un abrazo. Bueno, ha sido muy amable. Ahí estaba la diputada provincial Fernández Pinusa en la mañana de Radio La Finur. Han pasado ya 47 de las 9. ¿Cómo está la tortita, Rey?